¿Qué son adicciones comportamentales, doctor? Hola Silvia, ¿cómo estás? Ojalá esta conversación le lleve ayuda a muchas personas. Las adicciones comportamentales, en primer lugar, son una adicción como cualquier otro tipo de adicción o de las típicas que conocemos como adicción a sustancias. Eso significa que es un comportamiento obsesivo, es decir, que la persona piensa constantemente o por lo menos durante mucho tiempo de su día en ese comportamiento, en ejecutar ese comportamiento. Dos, que la persona tiene una conducta de búsqueda, o sea, de ir a realizar ese comportamiento, al igual que como sucede en las adicciones a las drogas. La persona está obsesionada con consumir, piensa mucho en hacerlo y hace una serie de actividades de búsqueda. Tercero, la persona empieza a tener daño con ese comportamiento, porque esto es muy importante. Nosotros no podemos hablar de adicción si no hay un daño psicológico, emocional, es decir, un dolor emocional o psicológico por ese comportamiento, porque habrá personas, por ejemplo, en adicciones comportamentales, una de ellas, por ejemplo, el juego. La persona jugará y estará dedicada al juego, pero eso no le ha ocasionado daño, es decir, no le ha hecho perder relaciones familiares, no le ha hecho perder trabajos, no le ha hecho perder dinero, no le ha producido dolor psíquico ni físico tampoco, y ahí cuando no hay daño, no podemos hablar de que el comportamiento sea una adicción. Entonces tiene esos componentes típicos de una adicción a sustancias. Por eso se llaman adicciones comportamentales, porque son adicciones sin sustancia, son comportamientos dirigidos a algo que normalmente, o mejor, que es una actividad es reconocida y aceptada socialmente, como la adicción al trabajo, la adicción al juego, la vigorexia, es decir, la tendencia obsesiva a la silueta y a estar controlando las calorías, la adicción al celular, la adicción a las plataformas y a las redes sociales, son adicciones, o las adicciones a las relaciones difíciles. Si bien eso no es lo que estimula la sociedad, pues existe, o la adicción a las compras. Es decir, son actividades permitidas hacia las cuales se genera un comportamiento adictivo, obsesivo, de búsqueda, que ocasiona daño y que a pesar del daño, que viene en la parte más importante para que se constituyan en adicción, a pesar del daño que le ocasiona a la persona no puede controlarlas o regularlas y continúa ahí imbuido en esa actividad que le trae daño para su vida y para las de sus familiares. ¿Es entonces, doctor, como un comportamiento obsesivo compulsivo, se podría decir? De hecho, uno podría decir que toda adicción son comportamientos, todas las adicciones son comportamientos obsesivos compulsivos. Digamos que en el capítulo de donde se clasifican mundialmente las enfermedades mentales por psiquiatras y psicólogos, las adicciones no están en los trastornos del control de impulsos ni en los trastornos obsesivos compulsivos. Tienen un capítulo aparte, pero es que si uno las mira como tú las estás mirando muy acertadamente, en realidad son comportamientos obsesivos y compulsivos, que además, a diferencia de los comportamientos obsesivos compulsivos de otra índole, estos traen siempre daño emocional, daño laboral, daño familiar y la persona, sin embargo, sigue ejecutándolos. Esa sería entonces la diferencia, pero bueno, usted mencionó algunos, ahora le voy a pedir por favor que me mencione varios más para que la gente de pronto si lo está haciendo o si tiene alguien alrededor que lo haga y no lo ha identificado, puede identificarlo mejor, pero pensé en tal vez dos de los que usted mencionó ahorita y seguramente las personas que están bajo el influjo de ese comportamiento o quienes se comportan así dirán que no les hace daño. Por ejemplo, hablo de las personas que trabajan mucho y dirán, pero es que yo tengo que trabajar mucho, tengo muchas responsabilidades, soy una persona productiva, necesito traer dinero a la casa, tener ingresos, o la persona que hace mucho ejercicio, se cuida bastante y cuenta sus calorías, dirá, pero es que eso necesito estar bien, tengo que estar sano, ¿qué de malo tiene en que yo no consuma, no sé, alimentos que me engorden o que le hagan daño a mi organismo? Es un poco como qué hacer frente a ese argumento, porque usted mencionó esos dos como unos de los comportamientos adictivos. Bueno, empecemos por el de la adicción al trabajo, que es muy común.
Las personas adictas al trabajo viven en función, obviamente, de esa actividad que es trabajar. Al empleador le parece maravilloso tener un empleado adicto al trabajo. Esa persona está obsesionada todo el tiempo, no tiene espacios para él mismo, no tiene espacios para la familia. Es una persona con poca capacidad de diversión, está totalmente metido en el trabajo de una manera angustiosa, o sea, o de una manera estresante. No hay ya realmente una placidez en la actividad laboral. La persona desfoga por ahí todas sus tensiones, todo su malestar, se distrae con el trabajo, pero es una distracción autodestructiva porque la persona sufre, no se puede despegar. La persona en el fondo quiere tener más actividades sueltas, relajadas, pero no puede despegarse del trabajo. Las personas adictas al trabajo tienen una altísima cuota de sufrimiento psíquico. Cuando uno los atiende en consulta y tienen ese espacio íntimo, liberador, obviamente hablan con cierta tranquilidad de lo mucho que sufren con ese tipo de actividades. Ni se diga las personas con vigorexia, son personas que están esclavizadas. No olvidemos que etimológicamente la palabra adicción viene de esclavo, de esclavitud. Las personas con vigorexia se pegan constantemente a contar cada caloría que se comen, viven obsesionados con la silueta, todo el tiempo están midiendo qué tanto le ajusta la ropa o no, se están pesando constantemente. Es decir, no son actividades que les traigan bienestar, son actividades que le traen sufrimiento. De manera que hay una gran diferencia entre la persona que cuida su silueta, que se alimenta bien, que tiene en cuenta de pronto que se excedió en calorías, pero que es una actividad tranquila, relajada, no esclavizante, no estresante, que es lo que hay en ese tipo de adicciones. Parece que esas adicciones no causaran un daño más allá. No, las adicciones al trabajo, las adicciones como la vigorexia terminan por hacer daños físicos, además de daños emocionales. Una persona adicta al trabajo con un altísimo nivel de estrés, obviamente está afectando su sistema cardiorrespiratorio, está afectándose a sí mismo, produciendo ansiedad y depresión muy profundas y terminará por hacer daños en su sistema inmunológico también. Las adicciones son actividades que generan daños psíquicos y físicos. ¿Y qué hacer en ese caso? Primero, pues que la persona se dé cuenta que le está causando daño, ¿no? Pero cuando la persona ya se da cuenta, ¿podría una persona por estar teniendo este tipo de comportamientos caer en el consumo de alguna sustancia adictiva? No necesariamente tiene que ser así. ¿Y qué hace uno en esos casos? La No que tiene no la que necesariamente, está a su alrededor. sí, no necesariamente tiene que ser así, Silvia, pero siempre pensemos que un cerebro que se comporta adictivamente con respecto a algo, con respecto al trabajo, con respecto al sexo, o sea, adicción al sexo que la hay, o la adicción vigoréxica, o la adicción al juego, o la adicción a las redes sociales, al teléfono móvil o celular, que no hemos hablado, pero que son de las peores y que tienen inicio en la infancia, porque ahorita hablaremos de eso. Es muy importante que los papás que nos están oyendo sepan que eso que hacemos desde muy temprano hoy en día con nuestros niños es tremendamente dañino, terriblemente dañino. Y que una persona adicta, una de las características de toda adicción es la negación de la adicción. El adicto siempre, casi que como un signo patognomónico, es decir, indicativo de que hay una adicción, es que la persona lo niega. La persona no se da cuenta. Algunos investigadores llaman a esto como una pseudopsicosis, es decir, como una irrealidad. La persona no se da cuenta realmente de lo que está viviendo. Pues con las adicciones comportamentales eso es aún peor, porque como son referidas a actividades que a veces son enaltecidas socialmente, pues la persona con más razón las niega. Pero tengamos en cuenta, lo hemos hablado en los anteriores programas, que la persona tiene una muy buena cuota de sufrimiento y que las adicciones se autodiagnostican. Así que usted, mi querido amigo, que sabe que está teniendo una adicción, que sabe que sufre trabajando y que no puede dejar de hacerlo en la intensidad, aunque en la que lo hace, aunque le produce dolor, sufrimiento, desasosiego, piense que hay que buscar ayuda. Y la primera ayuda que usted tiene que hacer es aceptar que ahí hay una problemática y que usted
no puede liberarse de eso que en usted funciona como una droga. Doctor, podemos mencionar varios de esos. Aquí ya tenemos entonces un listado pequeño, ¿no? Que es el de la persona adicta al trabajo, adicta al ejercicio, adicta a los videojuegos, al celular. ¿Quiere mencionar varios y detenerse de pronto tal vez en los que en este momento estén afectando Importante. más? Importante. La primera de ellas sería la adicción al juego o ludopatía, que es la adicción a los juegos de azar y que van acompañados de apuestas. Si hay una adicción dolorosa, casi más dolorosa que la adicción a las drogas, es la adicción a los juegos de azar, a las apuestas de los juegos de azar. Se han incrementado muchísimo desde que aparecieron las apuestas en línea, porque la gente ya no necesita entrar al casino, sino que lo puede hacer desde su casa, incluso desde su oficina. El nivel de sufrimiento de estas familias cuando tienen un ludópata, o sea, un adicto al juego dentro de su hogar, es tan grande, sino más que cuando se tiene un alcohólico, cuando se tiene un adicto a la cocaína. Y sucede mucho. Sucede mucho en las poblaciones mayores hoy en día, de personas pensionadas que encuentran como una especie de fuente de placer al principio entrarse a las casas de juego. Ellos apuestan menos en línea, pero van a las casas de juego. Si ustedes acuden a las casas de juego de Bogotá, de Medellín, de Cali, de cualquiera de las ciudades colombianas y seguramente de otras ciudades latinoamericanas, van a ver muchas personas adultas mayores jugando. Y eso es lamentable, es muy triste porque muestra el vacío, la soledad en la que están estas personas. Los adictos al juego desarrollan esa adicción desde muy temprano, como otras adicciones. Y hoy más que nunca, porque estamos permitiendo que niños desde antes de los 2 años estén pegados ya a una tablet y la manejen bien, incluso a varias pantallas al mismo tiempo desde antes de los 2 años. Cuando las sociedades pediátricas mundiales han repetido una y otra vez que antes de los 2 años, 0 pantallas para los niños, 0 pantallas, porque las pantallas sustituyen una realidad que es muy hermosa para los niños, que es hacer rodar una pelota o traer un objeto que está encima de un tapete y al alarlo ver la relación causa-efecto, o tocar a otro niño, o hablar con su papá en la media lengua que todavía tiene. Y entre los 2 y los 5 años, lo máximo que podemos hablar es que los niños tengan 1 hora de pantalla al día, no más de eso, porque está absolutamente comprobado que la exposición temprana a pantallas termina por desarrollar adicciones. ¿Por qué? Porque genera fascinación, y esa fascinación se genera porque activa el circuito del placer en el cerebro, o sea, el circuito dopaminérgico. De tal manera que un niño expuesto a temprana edad, y esto es lo importante de este programa de hoy de adicciones comportamentales, tempranamente en las pantallas, es un niño que va a tener mayor tendencia a desarrollar cualquier otro tipo de adicción, a drogas o a adicciones de tipo comportamental. Entonces, la adicción al juego se genera desde muy, muy, muy temprano, con una cuota altísima de sufrimiento, Silvia. Se me ocurre también que entonces tienen menos habilidades luego para comportarse, para relacionarse con los demás, ¿no? Claro que sí, Silvia. Se ha descubierto que los niños expuestos a pantallas desde muy temprano son, uno, más impulsivos, unos niños más desatentos, porque la atención es un proceso activo, como de preguntas y respuestas, no la fascinación que produce una pantalla. La pantalla está como expuesta ahí, y eso produce realmente desatención. A eso es a lo que está llevando un gran problema educativo hoy en día. El grave problema de la educación hoy en día de nuestros niños es que son niños desatentos, porque las pantallas conducen a la desatención. No como que se cree que es que cuando los niños están metidos en la pantalla están muy atentos. Así que son niños impulsivos, niños tendientes a desarrollar adicciones y niños obviamente con una desatención importante. No importa si lo que están viendo es dibujitos animados. No importa si lo que están viendo es dibujitos animados, no importa si están interactuando con la pantalla. La exposición de un niño de menos de 2 años a la pantalla debe ser 0. La exposición entre niños de 2 a 5 años debe ser por ahí 1 hora máximo, y garantizar que los niños tengan espacios de interacción con otros niños. Si algo es
algo está pasando en esta pandemia, es que es la desgraciada limitación que están teniendo nuestros niños de interactuar con otros niños. Autores desde hace décadas nos han enseñado que lo más importante del proceso de aprendizaje en una institución escolar es que el niño comparte con su congénere, con quien tiene la misma edad. Ahí, ese es la mayor bondad de las instituciones escolares, que el niño aprende con el otro niño, aprende muchas cosas, a competir, a hacer empatía con el otro, a empatía de su dolor, de su alegría, de todas esas cosas. Y es un poco lo que están perdiendo con eso. La pantalla no sustituye la realidad. Hablemos de otro tipo de adicciones, doctor, adicción al sexo y a la pornografía. Cuando usted mencionaba ahorita el juego en línea y las personas encerradas en su casa, pensaba en quienes pueden tener sexo porque o pueden seguir teniendo su sexualidad normal porque están con su pareja, o quienes están aislados de su pareja. Y pensaba en eso, en esas dos situaciones. ¿Y en qué momento podría dejar de ser normal? No sé si es la palabra adecuada, y ya podría estar empezando a convertirse en una adicción comportamental, en esos dos casos, el sexo y la pornografía. Muy bien. Obviamente las pantallas son un gran recurso para las parejas que en este tiempo no han podido verse. Es un vehículo a través del cual pueden socializar y pueden tener relaciones sexuales a través de la pantalla. Pero eso es un comportamiento normal, enriquecedor, de crecimiento. Una cosa es cuando hablamos de adicción al sexo. La adicción al sexo se caracteriza como cualquier otra adicción porque es un comportamiento obsesivo, que el placer no lo obtiene la persona en la relación sexual, sino que lo obtiene es en la búsqueda, en la obsesión constante de hacerlo una y otra vez. Desafortunadamente es una de las adicciones más comunes hoy en día, aunada a una de sus variantes, que es la adicción a la pornografía. No olvidemos que hay adicción cuando hay una obsesión permanente, cuando la persona no puede liberarse de ella, cuando ya le produce daño, sufrimiento, y es que la persona no puede salir de ahí, no puede dedicarse a otra actividad, que es una cosa permanente, constante, que lo obsesiona, que él de alguna manera desea manejar ese comportamiento, pero no lo logra una y otra vez. Y está pasando mucho, no solo en la adicción al sexo, sino en el manejo de todas las pantallas, que nuestros jóvenes no se imaginan cuánto están hasta las 2, 3 de la mañana entregados a la pantalla en una forma de actividad de tipo adictivo, es decir, no se pueden desprender, desmejoran el sueño, tienen ese tipo de consecuencias al otro día, no pueden. Muchos de los escolares hoy en día, he recibido esta queja de maestros, de directores de instituciones escolares y de padres de familia, de jóvenes que están hasta las 2 y 3 de la mañana chateando, metidos en las pantallas de manera adictiva, es decir, de manera obsesivo-compulsiva, sin poderlo controlar. Antes de que nos cuente entonces qué hacer en este caso, además de pedir ayuda, porque ya se nos acaba el tiempo, doctor, le quería preguntar sobre el sexo. La adicción al sexo, ¿las personas además son promiscuas o podrían tener adicción sexual con la misma pareja? O sea, No. ¿el problema estaría solo en el comportamiento? No, casi que necesariamente la adicción al sexo implica una promiscuidad. O sea, es una búsqueda, digamos, sin ningún tipo de criterio. El placer, digamos, está en la búsqueda más que en la relación sexual en sí misma. Bien, ¿qué hacer, doctor, en ese caso? ¿Por qué? Porque si ya una persona está enfrascada en un comportamiento que es adictivo, está muy obsesionada con hacer ejercicio, contar calorías, trabajar mucho, ver televisión, estar en el videojuego, ver la pornografía, jugar en línea, es porque definitivamente no lo puede controlar por sí misma. Sí, no olvidemos que lo primero, el primer paso siempre en todo tipo de adicciones, revísese y acéptela si le está sucediendo. Aceptarlo lo va a llevar a que usted deje de pensar seguramente en que es una actividad vergonzosa. Piense que es una actividad que le sucede a cualquier ser humano. Es decir, los seres humanos tenemos la posibilidad de desarrollar una adicción ante cualquier actividad que nos genere placer. Las adicciones tienen como común denominador que generan placer.
Y eso lo hacen porque aumentan los niveles de dopamina, que es el neurotransmisor que está ligado al placer. Así que las actividades de jugar, del sexo, etcétera, producen tanto placer como comer, como cualquier otra actividad de las que genera placer. La persona se habitúa a ello. O sea, usted ha desarrollado un hábito, acéptelo, piense que inmediatamente tiene que buscar actividades sustitutas de esa actividad que igualmente le generen algún tipo de placer para que pueda combatir esa actividad. Aléjese de lo que llamamos factores activantes de esa adicción. Es decir, si usted a las 6 de la tarde es que lo está haciendo todos los días, a las 6 de la tarde busque una actividad alterna para ello. Si usted está en su casa, en tal lugar, y es donde realmente entra en línea a apostar, evite esa circunstancia, evite situaciones, personas o cosas asociadas a la actividad adictiva, porque son disparadores de la actividad. ¿Por cuánto tiempo tiene que evitarlas? Pues durante mucho tiempo, porque son actividades, personas o cosas que incentivan el deseo para volver a realizar la actividad. Piense que detrás de ese tipo de actividades a veces se está enmascarando un trastorno de ansiedad, como lo hemos hablado, o un trastorno depresivo. Si eso es así, también asesórese psicológicamente para que pueda de alguna manera salir más fácilmente de eso. No olvide tener su tiempo lleno de actividades importantes que le generen placer y le generen beneficio. No permita que haya espacios en los cuales pueda aparecer fácilmente el comportamiento adictivo nuevamente en su vida. Si una persona no busca ayuda, ¿qué le podría pasar, doctor? En un caso de cuando son comportamientos adictivos. Bueno, hay adicciones comportamentales, obviamente, que pueden llevar, como cualquier otra adicción, a la muerte de algunas personas. Digamos, las adicciones ligadas al conteo de calorías a veces terminan por convertirse en una anorexia y pueden hacer que las personas realmente lleguen a tener problemas realmente serios. Y lo más importante de esto es el nivel de sufrimiento psíquico. Es que a veces no le damos importancia a eso, pero vivir con dolor psicológico, con dolor emocional, es muy complicado. A veces a uno le preguntan, ¿está en riesgo la vida de la persona? Pues no necesariamente está en riesgo la vida de la persona, pero está en riesgo el bienestar, la salud mental, que es tan importante como la salud física. Bueno, doctor, pues está muy claro ya entonces que lo mejor es buscar ayuda y que se puede. ¿Cuánto tiempo podría demorarse una persona en salir de una adicción? Doctor, yo sé que eso depende de cada quien, o me lo imagino, pero más o menos cuánto tiempo. Supongo la gente se preguntará, ¿tengo que internarme o no? ¿Puedo hacer este tipo de procesos yo afuera con una supervisión externa? ¿Me demoraré mucho? Bueno. Más que cuánto se demora, Silvia, pensemos que toda adicción, con un solo día de abstinencia del comportamiento adictivo, usted ya obtiene beneficios. Cuando la persona el primer día logra dejar de fumar, la persona ese día mejora en sus niveles de oxígeno, se siente la persona más vital, está mucho más activo, está mucho más tranquilo, le desaparece el desasosiego. Eso pongo el ejemplo del tabaco, del cigarrillo. Bueno, cuando una persona logra un día de abstinencia en cualquiera que sea su adicción, la persona se siente infinitamente mejor. Y un día más otro día suman 2 y son 2 días de tranquilidad y de empezar a tener una nueva vida. Eso es lo importante, que cada día de abstinencia, o sea, cada día de proceso de recuperación, dicen las personas adictas que no cambian el peor día de abstinencia de su adicción por el mejor de los días de su adicción. Bueno, doctor, muchas gracias entonces por hablarnos de este tema muy importante. Voy a dejar también aquí en la descripción de nuestro video todos los datos a los que se pueden comunicar a Fundacrecer, que es la fundación de la que el doctor Betín es director y en la que pueden pedir más asesoría y pedir ayuda. Y pues él lo dijo ya en algunos de los capítulos en los que hemos hablado, en las secretarías de salud de las ciudades y hasta en sus mismas EPS o sitios en donde ustedes tienen la atención en salud pueden también buscar ayuda. Claro que sí, Silvia. Muchísimas gracias. A usted, nos vemos pronto. Hasta luego.